Albornoz, diputado Alicegui, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angelosa, diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Darrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulluga, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 28 señores diputados. Con la presencia de 28 señores diputados, queda abierta la 7ª sesión ordinaria del 134 periodo legislativo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Angelosa, de Jaquinchú y de Ruberto, que los 3 diputados por distintos problemas de salud no se pueden encontrar presentes hoy. Se toma nota, señor. Diputado Federic tiene la palabra. Sí, señor presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Felicita Rodríguez Artusi, que se encuentra en Concepción del Uruguay cumpliendo las funciones y la tarea en el Consejo de Seguridad de la ciudad de Concepción del Uruguay por los acontecimientos que han sucedido últimamente. Queda justificada. Diputado Sosa. Sí, de la misma manera para justificar la ausencia del diputado Julián Rubio por cuestiones particulares. Queda justificada. Corresponde el turno de izar la bandera a la diputada Nilda Almirón. Por secretaría se le da lectura al acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para de no haber observaciones de los señores diputados, omitir la lectura y darla por aprobada. Si hay asentimiento, así será. Por prosecretaría se le da lectura a los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para que los asuntos de entrados y comunicaciones oficiales, omitir la lectura y que quede a disposición de los diputados, pedir los expedientes que correspondan. Hay una moción de omitir su lectura. Aprobada. Tiene la palabra el diputado Navarro. En el expediente 504 es un pedido del Ministerio de Desarrollo Social en cual se dirige a la Cámara solicitando la designación de un representante para integrar y formar parte del plenario del Consejo Provincial de Adultos Mayores, creado mediante Ley Provincial 10.166. Como es un representante, nosotros por secretaría pasaríamos el nombre después. Pasaría por secretaría el nombre. Exacto. Corresponde el turno de los proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para que los expedientes número 19.805 y 19.806 sean girados a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos centrados. Hay una moción de girar los expedientes ingresados a las comisiones y esté por afirmativa si va a expresarlo. Aprobado. Proyecto fuera de lista. Corresponde el ingreso del expediente. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente,
para solicitar el ingreso del proyecto de ley venido en revisión, expediente número 19.807. Hay una moción de ingreso y reserva de secretaría. El ingreso y reserva en secretaría del mismo, señor presidente. Se va a votar la moción. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo. Aprobado. Queda reservado en secretaría. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Viale. Gracias, presidente. Queríamos hoy rendir homenaje a Juan José Manauta, uno de los mayores exponentes de las letras de nuestra provincia, fallecido en la madrugada de este miércoles 24 de abril, apenas pocas horas después de concluido el Día del Escritor. Uno de los escritores más grandes que le ha dado nuestra provincia a la Argentina. Nacido en diciembre de 1919 en la ciudad de Gualeguay, de madre maestra y directora de una escuela rural y de padre almacenero, que entre yerba y damajuanas de vino ofrecía a sus clientes los libros de Juan L. Ortiz. En ese ambiente, en medio de los convulsionados años 20, creció Chacho Manauta. Decía él: mi casa era una escuela. Mi mamá era la directora, mis amigos eran esos chicos que venían con hambre a la escuela y había que alimentarlos porque no se puede aprender nada con hambre. Esos son mis orígenes literarios, más que lecturas o escrituras. En mí influyeron esos chicos pobres, marginales, hambrientos. Eso impactó en mí, todavía lo tengo acá dentro, dijo hace algunos años. Y eso se refleja en su obra, tal vez su libro más conocido, Las Tierras Blancas, que fuera llevada al cine por Hugo del Carril en 1959. Su personaje central, Odiseo, y su madre son los protagonistas. Desde el inicio desnudan el mundo marginal, de miseria, de hambre, desolación y desesperanza, atravesado por la vieja y mañosa política criolla que durante tantos años denunció el fundador del Partido Socialista, Juan B. Justo. La de arreos de peones y requisas de libreta, de asados jugosos y vinos abundantes los días de elecciones. Por eso, el hambre, siempre la denuncia del hambre. El hambre no era una solo pasajera necesidad de las vísceras, sino que las trascendía y llegaba a convertirse en un estado permanente y espiritual. El hambre persistía aún después de haber comido, puesto que ningún alimento era capaz de satisfacer o aquietar la inseguridad de volver a comer, decía en esta obra. Este fue el mundo que lo formó a Manauta y que retrató con profunda sensibilidad social. En ese Gualeguay que ha dado tantas letras para los hombres y tantos hombres para las letras. Manauta fue amigo de Juan L. Ortiz, de Amaro Villanueva, de Carlos Mastronardi, de Emma Barrandegui, amistades que luego hizo propias con Enrique Guernique, Pedro Garbide y Bernardo Berbisky. En el año 37 se recibe de maestro normal y al año siguiente se traslada a La Plata para estudiar letras. Publicó cuentos y poemas, La mujer en silencio en 1944 y desde entonces Los aventados, Las tierras blancas, Cuentos para la dueña dolorida, Los desgolladores de mayo del 69, Colinas de octubre, El llevador de almas, entre otros, y su última publicación de poemas, Entre dos ríos. También incursionó por las letras de la música y Liliana Herrero, otra coprovinciana, fue quien grabó su Samba del Lino, tan hermosa y tan representativa de nuestra entrerrianía. Recibió muchos premios, entre ellos el honoris causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que no tuvo la posibilidad de asistir,
y en 2007 esta misma universidad publicó sus cuentos completos, obra imprescindible en cada biblioteca de nuestra provincia. Sobre su obra, Sergio Kielewski dijo: como si Chekhov hablara de Gualeguay, es la suya una escritura de gran estirpe donde los hombres se eyectan de sí mismos y atraviesan situaciones imprevistas. Cuentos magistrales que van tejiendo un rosal de palabras. Manauta es el escritor que pone el oído en la tierra y escucha el galope en la sangre. En el año 2010, señor presidente, tuvimos el privilegio desde la Cámara de Diputados de la Nación de darle un reconocimiento que para él fue muy apreciado. Me lo decía ayer su viuda, que fue el mayor notable de la Argentina, galardón que se otorga una vez al año en nuestra Cámara de Diputados de la Nación, y fuimos desde nuestra banca socialista los impulsores de esa distinción. Decía Manauta, a contrapelo de lo del filósofo Descartes, primero uno siente y después piensa. El pensamiento es siempre a continuación del sentimiento. Juan José Manauta sintió a su pueblo entrerriano y lo pensó desde su obra, dejándonos a cada uno y cada una la posibilidad de revisitarlo permanentemente. Por todo esto, señor presidente, desde nuestra bancada, una vez más, queremos rendirle homenaje a este gran escritor entrerriano, quizás más olvidado de lo debido por nuestra sociedad y por los valores que imperan hoy en lo que hace a no reivindicar debidamente a hombres de letras como este. Queremos pedirle, solicitarle respetuosamente un minuto de silencio en homenaje a Chacho Manauta. Gracias. Se va a proceder al minuto de silencio. Gracias. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Para adherir al homenaje realizado a Juan José Manauta, a nombre de nuestro bloque, escritor entrerriano de Gualeguay, que al igual que Juan L. Ortiz, destacó las letras entrerrianas en Argentina y en el mundo, y además se destacó por su compromiso social. Nada más. Gracias, diputada. Si no se hace más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el proyecto de ley, venido en revisión bajo número de expediente 19.807, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que se denominará Mercado Central de Paraná Néstor Carlos Kirchner. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a poner el tratamiento sobre tabla, se le requieren 2/3, que esté por la afirmativa si va a ser expresarlo. Aprobado. Hago contar que esta presidencia vota afirmativa. Queda en consideración el proyecto. Tiene la palabra. De las tablas. Si se podría dar el resultado de las tablas. Sí, votó el número de... El número de votos. Le voy a dar los votos y usted, que es un hombre inteligente, va a sacar la cuenta por deducción. Sí. No votaron afirmativamente el bloque radical, el bloque socialista y la diputada Bargaña. El resto de los diputados votó afirmativa. No acostumbramos a hacer trampa, por ahí los tramposos tienen dudas. No, por eso.
Cuando usted que requiera eso, lo que tiene que hacer primero es estar atento, porque es un diputado que tiene que estar atento, y pida votación nominal y vamos a hacer votación nominal. Si no, deje que esta presidencia, con la rectitud que corresponde y que me acostumbra a ejercer, actúe. Está en consideración el proyecto para el cual se aprobó sobre tabla. Tiene la palabra el diputado Uranca. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto es remitido por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Senadores. Fundamentalmente lo que hace es autorizar justamente al Poder Ejecutivo Provincial a constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, con el importante y único objeto de proyectar, construir y administrar un mercado central o concentrador en la ciudad de Paraná, por el cual se propone el nombre de Néstor Carlos Kirchner para el mismo. Todos los diputados, por supuesto, cuentan con el proyecto de ley, como también de su mensaje, de una atenta lectura de ella. Este bloque coincide con muchas de las precisiones y valoraciones que hace el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en considerar que la existencia hoy de estos mercados centrales o concentradores en distintos lugares del país son imprescindibles, por dos razones fundamentales. Por un lado, para asegurar el abastecimiento y la transparencia en la formación de precios, en especial de los productos alimentarios. Y por otro, porque son, al estar administrados por el Estado, son reguladores de la cadena de intermediación por la que transitan especialmente los productos alimentarios entrerrianos hacia el de consumo popular, a fin de favorecer al productor, especialmente de manera especial, al pequeño y al mediano, y al consumidor. Es lo que claramente ayer, en la reunión de ayer que nos explicó el señor ministro de Producción de la provincia, sintéticamente al decir que acercaba al productor y al consumidor, eliminando de muchas maneras esta intermediación nociva que sufre la mayoría de los consumidores argentinos, los entrerrianos en particular, por la concentración que sufrimos producto de las grandes cadenas de hipermercados. Está claro, todos sabemos que Entre Ríos cuenta con una amplia producción agroalimentaria. Productos, como dice bien el mensaje, hortícolas, frutícolas, carne bovina, aviar, porcina, son ejemplos de mercaderías que pueden estar a disposición del consumidor en forma económica en el mayor centro urbano de la provincia. Y hay un detalle acá que es importante, también lo dijo ayer el señor ministro, que esta experiencia es susceptible y espera ser replicada en otros centros urbanos de nuestra provincia. Hay un detalle que lo caracteriza y lo distingue a este proyecto, que es que justamente el lugar de su emplazamiento, que es dentro del aeropuerto de la ciudad de Paraná, con lo que eso conlleva, que es la transformación de este aeropuerto, que sabemos que es de un uso hoy escaso, hace muchísimos años, poder transformarlo en un aeropuerto internacional de cargas al costo exclusivo, no de la provincia, sino del Estado Nacional o de los concesionarios que estén en ella. También es importante, al momento de hacer una valoración económica de este proyecto, de esta iniciativa, está la cesión a título gratuito de una superficie superior a las 16 hectáreas, en el cual ya la provincia tiene una tenencia precaria, está en trámite la transferencia, reitero, gratuita, hacia el Estado público provincial. Podemos decir, antes de ir a lo particular de su articulado, que como valores fundamentales, los términos fundamentales que definen este proyecto son la seguridad alimentaria, incorporar valor agregado, creación de empleo, fortalecimiento de los productores locales, la transparencia del mercado, beneficios al consumidor y de manera fundamental su viabilidad económica, es decir, su autosustentabilidad. Asimismo, hay que remarcar el apoyo del Gobierno Nacional, algo por decisiones directas, la intervención directa de la señora Presidenta de la Nación,
también de la Secretaría de Comercio Interior, del Ministerio de Agricultura, que como se explica en uno de sus artículos, en el artículo 5, ya ha hecho una cesión, un aporte no reintegrable de 3 millones de pesos, que puede ser ampliable para dar inicio a las obras que requiere este mercado. Que este mercado va a contar con 3 pabellones, como se detalla en el proyecto, uno para el sector minorista, otro para el sector mayorista y el mayor el más importante, de más de 6.000 metros cubiertos, para toda la tarea de logística. Yendo claramente al articulado y especialmente al financiamiento de este proyecto, bueno, antes que eso, del marco institucional, es que te va a ser necesariamente, la ley lo impone, que los socios fundadores son el Estado provincial y la empresa provincial Sidecreer, y que pueden ser incorporados los particulares, pero siempre que teniendo el Estado como mínimo el 51% de las acciones, y que se garantice la mayoría estatal tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias. Como ya lo marqué, hay un aporte inicial del Estado provincial, producto de este aporte reintegrable de 3 millones, de aporte no reintegrable de 3 millones de pesos. En su artículo 6º, este proyecto faculta al Poder Ejecutivo a garantizar con la coparticipación nacional, en los términos de la Ley 25.570, la suma de 30.100.000 en el marco del programa de financiamiento productivo del Bicentenario, que ya está autorizado, y lo cual tiene claramente una tasa preferencial que es menor al 10% anual, con un año de gracia, pagadero en 60 meses, es decir, en 5 años. El señor ministro anoche nos detalló a través de un PowerPoint y dejó su impresión sobre cómo es el flujo de fondos para poder sostener este fondo, el reintegro de este pago, y a través de los alquileres, digamos, aclaró perfectamente cuál sería la sustentabilidad. También, en el artículo 7, se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer operaciones de crédito público por la suma de hasta 30 millones con destino a financiar las obras necesarias. Acá, quienes somos de esta ciudad y quienes la mayoría conocen bien la ciudad, sabemos que el sector sureste de la ciudad es una zona que no es de las más desarrolladas. Esto sin duda requiere de inversiones públicas para los accesos. Digamos, desde ese punto de vista puede haber una inversión que tendría que ser, pero lo más importante es justamente, ese es el lugar donde está el aeropuerto de la ciudad de Paraná. Y en segundo lugar, es un lugar que con estas obras de infraestructura va a tener una fácil accesibilidad hacia las 3 rutas nacionales, la ruta 11, la ruta 12 y la ruta 18. Es decir, que es una inversión que no solamente favorece claramente a esta capital, sino también a todos quienes necesiten comercializar a través de este mercado central, cuanto a la accesibilidad que van a poder tener y no tener que ingresar al centro de ciudad. Sin duda que para ese objeto, para ese fin, este es un sitio privilegiado. Bueno, en síntesis, más allá de lo que puedan aportar otros colegas, es que desde este bloque solicitamos y pedimos el apoyo a esta iniciativa. Gracias, señor diputado. No van a hacer más uso de la palabra. Diputada Bargaña tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar afirmativamente en general, pero en particular no podemos hacerlo porque no tenemos los elementos que nos permitan hacer una valoración seria y responsable de lo que estamos tratando. Nos preocupa en particular, y hubiéramos tenido que merecíamos tiempo para hacerlo, qué se está haciendo con Sidecreer, herramienta creada durante el gobierno de la Alianza
con fines de crédito barato para los empleados públicos, y qué se está haciendo con la Fiscalía de Estado, que aparece como un órgano multipropósito integrando sindicaturas de todas las sociedades que se están creando, que está totalmente fuera de los fines que le da la Constitución a la Fiscalía. Entonces, entendemos que deberíamos merecer el respeto y no la violencia institucional que sentimos cuando dejamos de tener la misión que nos corresponde como representantes del pueblo de la provincia. Desde ya que creemos que es en este ámbito donde se debe discutir cuestiones como esta, que nadie puede estar en contra de tener un buen mercado concentrador, que nadie puede estar en contra de que los productos salgan en avión o salgan desde el aeropuerto de Paraná. Pero lo que sí tenemos que hacer es responsabilizarnos por cuestiones que tienen que ver con dinero público, dinero que es del pueblo. Entonces, pedimos a este gobierno y a las mayorías que volvamos a encauzarnos dentro de la Constitución y dentro de la institucionalidad. Tenemos en este momento, a nivel nacional, estamos viviendo una crisis muy grande, producto de 3 de los proyectos que reforman el Poder Judicial de la Nación. Estamos quedando sin justicia y se está vaciando la legislatura de las provincias, quedándonos también con una grave afectación del federalismo. ¿A dónde vamos? En esta preocupación, que la hago extensiva a todos mis colegas, creo que nos merecemos dar el debate amplio y fundado de estos proyectos, sin perjuicio de que después de haberlos dado estemos todos de acuerdo y todos los votemos a favor. Pero así vamos mal, así no se marcha en estas instituciones en donde estamos una representación plural del pensamiento del pueblo de la provincia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Viale había pedido la palabra. Presidente, gracias. Pensé que había otros diputados anotados. Bueno, presidente, yo coincido con lo expresado por la diputada Bargaña. Lamentablemente no coincido con el voto en general, porque con esas argumentaciones que compartimos, no es que no queremos, no podemos acompañar un proyecto de estas características, una vez más entregado a las 10 de la noche de un día, para estar hoy en esta sesión express como único motivo de tratamiento este tema. Me comentaba mi secretario parlamentario que estuvo en la exposición ayer que dio el ministro Jung sobre este particular, todos los beneficios y lo importante y lo positivo que va a ser un mercado concentrador de estas características, con lo que se explicaba aquí desde el bloque oficial. Uno cierra los ojos y parece una provincia pujante y desarrollada. Ahora, lo que hay que tener ante todo es credibilidad y confianza en lo que dice el ministro. Este mismo ministro fue el que otorgó más de 5 millones de pesos para instalar una fábrica de cosechadoras en Entre Ríos, que hoy queda un galpón fantasma, que el prototipo de la única cosechadora que se hizo está en Angola, tirado en alguna parte de Angola, que jamás cosechó un solo grano, que se usó para sacar fotos a nuestra presidenta de todos los argentinos y a nuestro gobernador de todos los entrerrianos, y fue un fenomenal engaña pichanga, donde hoy no hay ni mano de obra, ni fuentes de trabajo, ni industria que desarrolle la región de Concepción del Uruguay, y lo que es peor aún, no están más los 5 millones de pesos. Y hasta acá hemos hecho pedido de informes, en el particular al Poder Ejecutivo,
y no tenemos respuesta ninguna. Entonces no es que uno no quisiera tener fábricas de cosechadoras, lo que quisiera es que lo que se dice después se cumpla en la realidad. Lo mismo pasa con los magníficos planes de vivienda que este gobierno ha prometido en sucesivas etapas, 2009, 2011 y recientemente los últimos, me acuerdo si eran 6.000, y no vemos que se construyan y se dé respuestas o se concreten esos sueños tan anhelados. Lo mismo nos parece con el mega estadio único, que ya nadie habla más. Parece que dejó de ser un sueño que se va a hacer realidad, el mega estadio de 1.000 millones en Entre Ríos. Otro mega anuncio que teníamos acá, el centro cívico con grandes carteles que también tienen sus costos, anunciando algo que difícilmente lo podamos ver. Me pregunto qué pasan con los 6 millones de pesos que esta legislatura le dio en el área del mismo ministro a la empresa Cotapa S.A. de los productores lecheros, que ya renunció el presidente anterior, que ahora se anunció un nuevo presidente, pero que Cotapa anda no a los tambos, anda a los tumbos. Y se dijo que iba a ser endeudamiento, etcétera, etcétera, una sociedad del Estado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que creerle al ministro cuando anunció lo que anunció? ¿Y por qué esta premura y esta celeridad en tratar estos temas que deberían ir a comisiones, que deberían ser enriquecidos, que deberían ser debatidos, como se hizo con la ley de centros de estudiantes? Y salió una buena ley y pudimos aportar todos los bloques y todos los interesados, en este caso los propios estudiantes secundarios de las distintas fuerzas políticas, inclusive independientes. Así que, por todas estas consideraciones, y que quede absolutamente claro que el bloque socialista también quiere una provincia desarrollada, con un mercado concentrador, con un aeropuerto donde suban y bajen aviones con productos entrerrianos, pero no queremos ser partícipe de una ilusión más. Así que por esas razones, presidente, nuestro bloque va a votar en general y en particular en contra de esta mecánica de llevar proyectos de ley en la legislatura provincial. Gracias. Cabe aclarar que no se va a votar la mecánica, sino el proyecto, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Flores. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, para decir que nuestro bloque va a acompañar afirmativamente este proyecto, fundamentalmente porque, bien lo decía el ministro en la noche de ayer, esto tiende a que este sea el puntapié inicial en nuestra provincia, que mercados de similares características se van a ir desarrollando en otras ciudades de la provincia, lo que me parece también fundamental e importante en una provincia donde tenemos muchos pequeños y medianos productores que van a tener una posibilidad realmente importantísima de ir colocando sus productos en una estructura económica muy pero muy importante y con una salida rápida, pero indudablemente que como legislador, en este caso, y teniendo en cuenta que cada uno de nosotros vamos después a nuestras ciudades, vamos después a nuestros departamentos y recorremos cada uno de los departamentos, sobre todo en mi caso en las zonas rurales, esto indudablemente que repica de una forma altamente positiva y genera muchísimas expectativas. Es por eso que, reitero, más allá de coincidir en la importancia de este proyecto, sí lo que solicitaría es que se vaya haciendo un seguimiento del avance de este proyecto de ley en función de la expectativa que se haga un seguimiento sobre todo informativo para con nosotros, para que de alguna manera nosotros tengamos la respuesta necesaria cuando recorremos sobre todo nuestras zonas rurales donde están los pequeños y medianos productores, que seguramente nos van a ir preguntando, y que pido prudencia, por llamarlo de alguna manera,
para que, si tenemos en cuenta todo lo que hay que desarrollar en el predio en cuanto a obra, de infraestructura, que tenemos que también salir a buscar un financiamiento, es decir, que manejemos con prudencia los tiempos sobre todo y que no se generen falsas expectativas, porque reitero, después, no sé si le pasará todo, pero creo que sí, cada uno que va a sus lugares tiene que ir dando respuesta a las distintas preguntas que sobre este particular nos van a ir haciendo, y que solicito que se nos vaya informando, ya sea a través de usted, señor presidente, el seguimiento, y que esto seamos prudentes en la manera que nos expresamos, porque escuchaba por ahí que ya hablaban de que en pocos meses esto va a estar en funcionamiento. Ojalá así sea, pero creo que tenemos que ser responsables como para no abrir falsas expectativas, reitero, en cuanto a cuándo, en qué momento se va a poner en funcionamiento, sino que vayamos dando los pasos reales, que vayamos dando los pasos concretos, y que si por ahí se demora más de lo que uno quisiera, bueno, que nosotros le podamos transmitir con seriedad y responsabilidad a los productores y a la gente entrerriana en general de cuáles son los problemas y cuáles son los motivos por los cuales se va demorando, pero no hablar ligeramente de tiempos de puesta en funcionamiento de algo tan importante que significa este proyecto, fundamentalmente por lo que genera, insisto, en la expectativa de la ciudadanía entrerriana y particularmente de los pequeños y medianos productores. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Vázquez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primeramente, para decir que nuestro bloque también va a acompañar este proyecto de ley. Como paranaense nos vemos, realmente creo que va a ser importantísimo para el desarrollo de la ciudad. Va a ser un ente regulador para que todos los consumidores de la zona podamos tener acceso a un mejor precio, a una mejor calidad de mercadería, creo que es importante y que abre muchas expectativas en lo que se refiere a todos los alrededores de Paraná. Por eso lo que expresaba anoche, que le decía al señor ministro, vuelvo a insistir con la intención que se plasme en el papel la participación de los municipios aledaños, tanto de Paraná Campaña como de otros lugares cercanos. Y vuelvo a insistir, no tanto porque a lo mejor uno diga de que quiere que integren también estos municipios cercanos, hermanos, que están quizás incluso mucho más cerca que nosotros como paranaenses, mucho más cerca de donde va a estar el mercado central, porque si también me gustaría que se lo inviten a los entes municipales, hermanos que tenemos cercanos, a estar dentro del directorio para poder garantizar e incluso que en ese directorio haya gente totalmente seria y buena. No me cabe la menor duda que van a meter o va a integrar gente totalmente pro y honesta y buena de parte de la provincia, y que va a haber gente sin ninguna duda que se va a desenvolver como corresponde. Pero sería muy importante que estos municipios hermanos que están cerca y que si están esperando con los brazos abiertos, quizá que se lo tenga en cuenta en esto también, que puedan participar dentro de lo que es el directorio para garantizar, e incluso hasta para garantizar la ejecución de obra que se hablaba en el día de anoche, que va a ser cercana a los 30 millones de pesos que nosotros estamos viendo, y sin ninguna duda que esa infraestructura que hay que hablar de reasfaltar para tránsito pesado, lo que es Ricardo Balbín, lo que es calle Caputo, lo que significa la red cloacal y la iluminación, va a llevar un gasto que únicamente la gente que por ahí está especializada podría descifrar qué es lo que es, pero sabemos algunos de que es una cifra bastante alta. Pero desde ya acompañar este proyecto de ley, pero si sería posible que quede plasmado en esto también de que los municipios aledaños y que quieran participar sin ninguna duda, yo creo que todos los ciudadanos, tanto de Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito, gente de Viale, de La Picada, toda esa zona, se vería totalmente identificada y muy contenta de que se lo tenga en cuenta cuando un emprendimiento de esta magnitud se acerca, y que no sea únicamente para Paraná, sino que sea abierto para todos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sosa tiene la palabra. Sí, señor presidente. Para adelantar de la bancada de la Unión Cívica Radical el voto afirmativo en general. Indudablemente que voy a compartir en parte, y el bloque comparte
en parte lo que se ha dicho acá por algunos amigos de la oposición, en el sentido de que quienes tenemos experiencia legislativa y conocemos el tratamiento, cuando existe una mayoría como la que se tiene ahora, es necesario tener un poco más de grandeza y no llevarnos a los empujones cuando se presentan proyectos de ley de esta envergadura. Y digo esto porque si se tiene la mayoría y se tiene la tranquilidad de los números y del proyecto, ¿qué necesidad por ahí de llevarnos los empujones? Indudablemente que celebro que el señor ministro de la Producción, que todos sabemos que venía de viaje y tuvimos reunión hasta las 10 de la noche y pudimos hacer todas, sacarnos las dudas que teníamos. Pero también es cierto que el desarrollo del proyecto con los números no lo podíamos analizar en el momento y teníamos dudas, y recién unos minutos antes de ingresar teníamos el desarrollo de la inversión y del gasto y la amortización de ese gasto. Y esto no ha venido pasando en este largo periodo que venimos transitando con muchas leyes que tienen que ver cuando hay endeudamiento. Y me estoy refiriendo que vamos a votar en general, pero no vamos a votar el artículo 7 de endeudamiento. Por supuesto que desde la bancada radical celebramos este proyecto y en este marco de esta semana agitada en el orden nacional no podemos traerle todavía más pesadez a los entrerrianos, más incertidumbre a los entrerrianos. Qué bueno que podamos mostrarle que hay un proyecto, que un gobierno, los cuales nosotros celebramos que se hagan cosas y compartimos que se hagan cosas. Es necesario descentralizar y sacar del centro de Paraná el mercado del charrúa y lo están pidiendo todos. Qué bueno que lo hagamos y ojalá se hubiera tenido en cuenta también el plan estratégico que se sancionó en la época del intendente Barisco, para ver hacia dónde apuntamos el desarrollo de Paraná, porque también nos compete. Y también es cierto que es bueno que se haya instalado en un predio que ha sido cedido por el gobierno nacional a Aeropuerto 2000 y a la vez cedido a la provincia. Y qué bueno que empecemos a prestarle atención a nuestra producción, y a nuestra producción que es toda perecedera, y que le demos, por ejemplo, en el tema del arándano, el tema que mi amigo acá de bancada hablaba del tema de los horticultores de Federal, como también de los amigos de Gualeguay o de los polleros que están interesados, como decía el señor ministro. Qué bueno que empecemos a preocuparnos por la producción entrerriana. Qué bueno también cuando nos están diciendo del aeropuerto que ahí vamos a poder exportar y que sea un aeropuerto internacional de carga y que podamos exportar y que podamos competir. Pero también es cierto, señor presidente, que vemos una provincia que también se va endeudando y que estamos generando más endeudamiento, que no sabemos si vamos a tener el retorno que necesitamos para bajar ese endeudamiento y no empezar a hacer un cuello de botella en el endeudamiento de la provincia que nos dificulte poder marchar. Días pasados teníamos compañeros de Fiscalía de Estado y de Tesorería que nos reclamaban por mejores sueldos y por una orgánica que fue enviada por el Poder Ejecutivo y que el bloque de senadores, que es enteramente oficialista, le dio aprobación y que hoy lo paramos en diputados. Y bueno, todos esos reclamos y todas esas dudas son las dudas que tenemos cuando hablamos de endeudamiento. Pero celebramos desde el bloque de la Unión Cívica Radical que se puedan ir haciendo estas obras, como descentralizar el tema del charrúa, que vengan los pequeños emprendedores entrerrianos, que estemos solucionando el problema del tránsito al descomprimir el acceso por Almafuerte al mercado del charrúa, que empecemos a construir como corresponde la trama vial, porque si hay inversión y podemos construir salida hacia la Ruta 12 y hacia el lado de Diamante, bienvenido sea, pero necesitamos también, y eso ustedes tienen la mayoría, tienen los números, qué bueno que lo hagamos con tiempo para que nosotros podamos también entender y acompañar proyectos de esta envergadura. Pero tenemos dudas porque no tenemos los números claros, por eso vamos a acompañar en general, pero el endeudamiento no lo vamos a acompañar, señor presidente.
Gracias, diputado. El diputado Vázquez tiene la palabra. Señor presidente, es indudable que este proyecto de ley responde a una política de Estado que, como tal, seguramente debiera tener el acompañamiento de todos los sectores políticos con representación parlamentaria, ya que, como se expresó en el día de ayer en la reunión de comisión, responde a la necesidad de proteger a los productores, trabajadores, consumidores de la zona y a todos los entrerrianos, no solo por la posibilidad de vender los productos en forma directa o a los consumidores, sino también la posibilidad de exportar directamente los productos entrerrianos hacia el exterior, teniendo la infraestructura adecuada y contando con el aeropuerto internacional de carga en el mismo lugar. En este sentido es loable la gestión que ya hizo nuestro gobernador Sergio Daniel Uribarri de conseguir las casi 17 hectáreas a través del Gobierno Nacional para dicho predio y el otorgamiento de los 30 millones del programa de financiamiento productivo del Bicentenario que está en el decreto 783/10. Con esto para proyectar y construir el mercado concentrador y los 30 millones para hacer obras complementarias de acceso, asfalto, servicio, cloaca, gas natural y los 3 pabellones o naves que abarcaría más de 15.000 metros cuadrados cubiertos. Vale aclarar que también que esto va a ser el inicio del lanzamiento de este mercado, lo cual se piensa desde el gobierno hacer 2 más o 3 quizás en la provincia si todo va bien. Lo importante es que esta política económica orientada a la producción es una prioridad en el modelo económico de producción diversificada, con desarrollo e inclusión social, y que el flujo de fondos previsto garantiza el repago de los préstamos solicitados. Otro punto que para mí es central es que al ser 100% estatal tiene como objetivo intervenir directamente en el mercado para garantizar buenos precios, proteger al productor y a los consumidores, sino que a través de una administración pluralista, como lo prevé el artículo 4, da participación al sector público y también al privado. No solo se garantiza la mayor transparencia, sino que comprende los intereses de todos quienes estén dentro de este mercado. También se le va a dar la participación a la Municipalidad de Paraná, que ahí quiero hacer hincapié, como por lo conversado con los demás legisladores en el plenario de la comisión en el día de ayer, más que nada la reglamentación del artículo 4 de este proyecto, que va a ser el Poder Ejecutivo, específicamente en el órgano de administración. Quiero que conste en la versión taquigráfica el compromiso de incluir a representantes de los municipios colindantes a la ubicación del mercado concentrador, que son los de San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, ya que van a tener que también adecuar más que nada lo que son los accesos y las distintas obras que van a llegar a dicho predio. Para terminar, señor presidente, este tipo de proyectos son los que a nosotros nos da orgullo votar, porque son aquellos en donde coinciden plenamente la ética de la responsabilidad con la ética de las convicciones. Y también nos da a entender que este gobierno no especula, este gobierno avanza en beneficio del pueblo, que gracias a Dios tenemos legisladores que ven la realidad y no sueñan con las obras y las obras virtuales. Es más, yo creo que no especulan con que todo salga mal, pensando en el rédito político en el futuro, sino que esto es lo bueno, que tenemos muchos legisladores que piensan que esta es una democracia buena y que en la democracia también se construye y se hace como queremos hacer nosotros. Así que nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el diputado Flores ya anticipó cuál es nuestra posición, que vamos a votar a favor. Yo quería destacar algunos aspectos como habitante de esta ciudad y desde mi breve experiencia municipal. El predio del Charrúa, donde funciona un mercado concentrador actualmente, quedó chico y quedó chico hace años. Trabajamos mucho, dialogamos mucho con la gente que tiene sus puestos en el Charrúa, y en algún momento el gobierno de la provincia contribuyó con la compra de un inmueble precisamente porque se entendía que era unánime la posición de que el Charrúa ya no podía seguir estando allí. De modo tal que la posibilidad de ligar a los terrenos del actual aeropuerto con un predio para el funcionamiento de un mercado concentrador mayorista y minorista, a mí me parece importante, en coincidencia con ese razonamiento que se viene dando con los productores de la zona desde hace muchos años. En eso nadie puede no coincidir. La forma jurídica elegida, una SAPEM. Yo quiero destacar que la 19550, que es una ley que tiene muchísimas modificaciones,
establece esta forma para las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Es una buena forma, en mi concepto es una buena forma la elegida, porque le garantiza al Estado que siempre va a tener la capacidad de decidir sobre el rumbo de este mercado concentrador. Nunca va a ser la parte privada la que va a prevalecer por sobre la parte estatal. Hay muchas experiencias de SAPEM. Una de ellas, y muy valiosa, es las de la provincia de San Luis. San Luis Constructora, SAPEM, es una empresa que nació precisamente para regular el precio que habitualmente está cartelizado de la obra pública. La SAPEM de San Luis se presenta como oferente a las obras públicas que la provincia licita. A igualdad de precio se le otorga en la licitación a la empresa privada, pero si la empresa privada se va muy arriba con los precios, la SAPEM, la Constructora San Luis, es la que lleva adelante la obra. Es un modelo que a esa provincia le ha servido para realizar más obras públicas, es decir, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria es una buena herramienta que ofrece la 1950 y me parece que está bien elegida en este caso. En cuanto a la cuantía de la inversión proyectada, no pudimos a ciencia cierta hacer un estudio de este proyecto de inversión o cash flow que presentó el ministro ayer porque tuvimos muy poco tiempo. A primera vista, parece que la cuantía de la inversión no solamente es adecuada, sino que se puede llegar a quedar escasa. Es decir, para quienes hemos visto el costo de las obras públicas y quienes lo vemos, para una ciudad de 300.000 habitantes, que es capital de la provincia y que tiene que mejorar los accesos a 3 rutas para que este mercado concentrador mayorista y minorista funcione, yo me atrevería a decir a primera vista que en realidad los fondos van a resultar escasos en algún momento. No va a ser suficiente si uno quiere hacer buenos accesos y buena infraestructura de acceso. Pero es un comienzo. Yo quiero plantear una cuestión, que es una obra que Paraná necesita y que con más razón, si se hace un mercado concentrador mayorista y minorista de estas características, va a necesitar aún más. Desde el año 2010-2011 en la ciudad veníamos planteando que es necesario crear un centro de transferencia de carga y descarga. Este proyecto prevé un área logística a la cual le da 6.370 metros cuadrados, en las que incluso en la exposición de motivos refiere que se va a trabajar con contenedores, que es un área también que va a vincularse con la exportación. Pero a la ciudad ya no pueden ingresar más camiones de gran porte. Se viola las normas locales, un decreto 1212 del año 92 y su modificación por el decreto 921/06, y desde hace muchos años los ciudadanos paranaenses venimos reclamando y demandando un centro de transferencia de carga y descargas para que esos camiones de gran porte no ingresen a la ciudad. Siguen ingresando, pero algunas empresas privadas, presidente, han hecho su propia inversión y han hecho sus centros de descarga fuera de la ciudad precisamente para no ser multados. Pero el hecho es que la Municipalidad de Paraná no puede ser el objetivo seguir multando. En realidad los habitantes de Paraná se merecen cuidar sus calles y ese centro de carga y descargas debiera proyectarse como una obra complementaria dentro de la infraestructura necesaria para la cual se planifica un endeudamiento de más de 30 millones de pesos. Y lo planteo como habitante de la ciudad, pero es una ciudad que tenemos que cuidar todos los habitantes de la provincia porque es la capital, es nuestra cara hacia las demás provincias y porque la ciudad fue diseñada con calles muy angostas, con no suficientes avenidas, tiene toda su cañería que pasa por debajo de las calles, de lo cual es un enorme problema, las calles se rompen habitualmente, y el acceso de los camiones de gran porte en la ciudad contribuyen a que nuestra trama vial se continúe deteriorando. Entonces, esta obra que planteo, que nosotros desde la municipalidad en su momento, en el año 2011 se licitó, no hubo oferentes para un centro de transferencia de carga y descarga,
Se conversó muchísimo con todas las empresas de transporte de la ciudad, se hizo un proyecto con participación de las mismas y no hubo oferentes, dada la magnitud de la inversión que había que hacer. Me parece que esta obra necesariamente tiene que ser complementaria dentro de la infraestructura que se prevé en el artículo final, en el artículo 7º de esta ley para su realización, sin la cual la ciudad se vería muy afectada si este centro de ese mercado concentrador mayorista y minorista toma en algún momento la envergadura que se pretende. Por último, quiero hacer dos consideraciones. Una en torno al organismo de fiscalización. Yo comparto en alguna medida la preocupación de la diputada Bargaña en el sentido de que le estamos otorgando a la Fiscalía de Estado el órgano parte del órgano fiscalizador. Me parece que en el estatuto de la sociedad que se cree se deberá perfeccionar el modelo de fiscalización de una sociedad anónima, que no puede ser el de la Fiscalía de Estado o el del Ministerio de Economía, que naturalmente, por sus atribuciones, son órganos estatales que tienden a fiscalizar, pero me parece que estamos confundiendo en ese artículo del órgano fiscalizador la fiscalización que una sociedad anónima debe tener. Pero aún así el artículo 4, en su parte final, habla de que el estatuto va a perfeccionar, no lo dicen estos términos, estos son mis términos, el órgano de fiscalización de la sociedad. Me parece que ahí va a haber que poner atención para que no se confunda el rol constitucional de la Fiscalía con el órgano fiscalizador de la sociedad anónima, que va a tener que ser establecido por el estatuto. Y una última observación, presidente, que es casi un anhelo, que como legisladora lo digo, me parece que como la legislatura va a tener que poner una mirada atenta sobre la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que se va a crear, los fondos, como dije anteriormente, en mi opinión, no son grandes fondos, son fondos que se van a utilizar, si se hace esto se van a utilizar rápidamente. La estructura de esa SAPEM tiene que ser una estructura mínima, dinámica, no tiene que ser una gran estructura, tiene que ser una estructura dinámica que tienda a que esto se concrete en el tiempo, se vaya concretando, que vaya teniendo. Entonces, es una clave para que esos fondos no se vayan en sostener la misma estructura de la SAPEM. Me parece que esto la legislatura puede periódicamente pedir informes e ir haciendo su función de contralor sobre cómo se va conformando esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que reitero, me parece una buena figura que la provincia de Entre Ríos está explorando en este caso, o estaría explorando en este caso, pero que nosotros como legisladores vamos a tener que echar la mirada para que no se nos convierta la misma estructura en un gran costo. Nada más, presidente. Gracias, diputada. Diputado Lara tiene la palabra. Muy breve, señor presidente, solamente fundar nuestro voto por la afirmativa al proyecto y breve porque en verdad ya se ha dicho prácticamente todo acá, solamente reafirmar algunos conceptos porque compartimos en verdad el espíritu y la finalidad de la ley, porque entendemos que con esta ley se pretende que el Estado entrerriano, en este caso, a través de esta empresa, de esta SAPEM, se involucre en un rol que tiene el Estado per se y que es precisamente, e independientemente de otros roles estratégicos y propios del Estado, que es los bienes y servicios que produce, es precisamente el de intervenir en la economía, en no dejar pasar y no inmiscuirse en los procesos de la oferta y la demanda, en los procesos económicos. Por el contrario, hace unos días se votó aquí en la legislatura una ley donde también se definió un rol claro del Estado, como es un régimen de promoción industrial donde el Estado acompaña, promueve al sector privado, y en este caso el Estado en ese mismo sentido
asume y se arroga una función de regulación del mercado. Yo comparto lo que decía anoche el ministro en cuanto a que fundamentalmente se persigue lograr una posición del Estado en que trate de achicar esa brecha que existe y que siempre discutimos permanentemente entre el esfuerzo que hace el productor y la distancia que tiene en el precio cuando precisamente se le adquiere el producto y después va a la góndola final al consumidor final. Yo no sé si esto será seguramente no lo va a ser una solución integral a la problemática, pero sí el enorme potencial que tiene la provincia en materia agroalimentaria en una ciudad importante como Paraná, de hecho la más importante con más de 300.000 habitantes, va a tener un punto estratégico donde el Estado en esa función de regulación se hace cargo a través de esta sociedad, nunca persiguiendo un fin de lucro porque está claro que no lo persigue, y con una administración amplia como el estatuto así lo va a considerar, y por eso yo acompaño la iniciativa de que en la administración también se incorpore a otros actores como son municipios y demás, que si bien no está previsto en la ley, pero municipios acá cercanos puedan participar, independientemente que van a participar, como lo dijo el ministro, el sector privado, pero aquellos que nuclean a los sectores productivos en materia de alimentos, nos parece importante. Y nos parece importante también lo otro que aquí se habló poco, y que es el perfil que se le quiere dar, porque está claro que acá estamos en presencia de un terreno, de un predio ocioso, que por eso valoramos la gestión del Ejecutivo Provincial en ir a la Nación, en lograr la cesión de estas casi 17 hectáreas, y decía este potencial que viene de la mano con este mercado, que es asignarle al aeropuerto de Paraná, que se transforme en un aeropuerto de carga y que apunte, seguramente no va a ser en lo inmediato, pero sí de aquí en más a que realmente seamos acá un punto de referencia para nuestra producción local, pero también regional. Entendemos que es importante e indiscutible, como en las grandes urbes del resto del país, que existe un mercado concentrador donde se comercialice a nivel mayorista y minorista. Así lo reflejan ciudades importantes como Córdoba, Rosario, y ciudades no tanto, pero Posadas, Santa Fe y demás, que tienen un mercado de esta naturaleza. Ojalá este proyecto que anoche se nos exhibió y que algunos sabíamos que se venía trabajando, por eso yo no veo nada ni de apurado ni de improvisado, puesto que se nos exhibió un proyecto de inversión, se nos exhibió un proyecto de los flujos de retorno con cual se va a ir amortizando este crédito del Bicentenario, que es indiscutible que es una tasa subsidiada, una tasa importante, con un plazo de gracia, una tasa de menos de un 10%, así que no vemos por qué no acompañar una iniciativa de estas características. Seguramente esto irá a tener que ser, como cualquier política de Estado de estas características, un proceso gradual, porque no vamos a pretender que de la noche a la mañana se construyan todas las obras de infraestructura que van a ser necesarias, y seguramente estos dos préstamos, uno que va a contraer la sociedad, esta SAPEM, y que ya está prácticamente otorgado, si bien falta que se constituya porque no hemos votado la ley, no se ha aprobado, y el otro, el Estado provincial, seguramente no van a ser suficientes para las obras de infraestructura como aquí se dijo, pero bueno, tendrá que ser una aplicación gradual. Así que adelantamos nuestro voto positivo y auguramos que esto en el corto plazo pueda ser una realidad en beneficio de la producción
agroalimentaria de nuestra provincia de Entre Ríos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Navarro tiene la palabra. Para pedir el cierre del debate luego de mi exposición, si no hay otro diputado anotado. No hay diputado anotado, hay una moción concreta de cierre de debate que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Sí, señor. Luego de mi exposición dijo. Sí, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Yo celebro mucho que en la ciudad de Paraná se esté trabajando hoy en este mercado de alguna manera concentrador y que sea un lugar donde todos los productos entrerrianos puedan tener un lugar de comercialización. Por ahí se hizo mención al Ministerio de la Producción y quiero también destacar un logro en mi departamento del Ministerio de la Producción que ha sido acompañar siempre a los apicultores, organizarlos. Hemos conseguido a través de fondos que nos ha mandado el Ministerio de la Producción, que ha gestionado a nivel nacional, logramos realizar una planta envasadora de miel, hemos logrado varias plantas de extracciones de miel, hemos logrado organizar a los apicultores en distintas cooperativas y una de las cosas que se logró también fue que nos consiguiera el Ministerio de la Producción un lugar en el mercado central de Buenos Aires donde poder llevar los productos del departamento tal a poderlos comercializar. Qué mejor que tener dentro de nuestra propia provincia un lugar donde poder comercializar los productos entrerrianos. Lo hablábamos hasta con colegas diputados del radicalismo, donde nos planteaban su realidad en algunos lugares de Entre Ríos, como es con el diputado Ulloa, que nos presentaba su producción de zapallo en su lugar de origen y que muchas veces se pudre por no tener un lugar donde comercializarla. Y en qué lugar de la provincia de Entre Ríos, en los pequeños pueblos, nunca hubo una iniciativa de los municipios de tratar de promover algún cultivo propio de la zona y que realmente ha fracasado porque no han tenido donde comercializarlo. Así que por eso vemos con mucho agrado. Y también por ahí contestar a un diputado propinante donde por ahí deja entender que la provincia de Entre Ríos son puros anuncios. Nosotros venimos de visitar con el gobernador el día martes el departamento Tala, donde teníamos para inaugurar 4 establecimientos nuevos educativos, donde tenemos en obra el hospital, donde tenemos en obra otras escuelas más con valores históricos luego de 30 años que no se hacía nada en establecimientos educativos en la provincia de Entre Ríos, en mi departamento que hablo con conocimiento de causa. Hemos observado también inundaciones en el resto de la Argentina, con mucha tristeza, lo que sucedió en la capital de Federal, lo que sucedió en La Plata, y yo me sentía orgulloso de que este gobierno provincial, con el trabajo de los intendentes, con la planificación, podamos mostrar hoy un desagüe pluvial de más histórico y que quedan enterradas obras como en Rosario del Tala de más de 20 millones. En una intendencia que es militar por radicalismo, un desagüe pluvial de más de 20 millones. Acá conversando al lado con la diputada de Villaguay, un desagüe pluvial que son de casi 50 millones que se está realizando en Villaguay. Tener una obra de 30 millones de pesos de protección a los puentes carreteros del río Gualeguay y de la ruta 39 sobre Rosario del Tala, que va a poder tener un gran desarrollo turístico. Y luego de llevar varios años en política y donde al principio de cuando yo hacía las gestiones nos teníamos que arrastrar simplemente para conseguir que nos ayuden a pagar los sueldos en los municipios y estar hablando de estas obras importantísimas que se realicen y que los invito a que la visiten en mi pueblo y en cada uno de los pueblos de Entre Ríos porque existen en todos los lugares. Tenemos para inaugurar la obra del gas de Mansilla. Tenemos 3 ciudades, entre las 3 obras tenemos obras millonarias. En Mansilla, gobernado por radicalismo, una obra de 6 millones del gas natural. Entregamos 45 casas en Rosario del Tala con la visita al gobernador. Se están haciendo todos los programas de vivienda dentro de esta ciudad. Tenemos para entregar la semana que viene 22 casas más y tenemos para el mes que viene para entregar 16 casas más. Y se están realizando más de 10 casas del plan Procrear en la ciudad de Rosario del Tala, que estoy hablando de la que yo conozco. Indudablemente que en el resto de la provincia sucede exactamente lo mismo. Y para decir aquel que la provincia se sigue endeudando, es mentira, se endeudaba en otros gobiernos, donde realmente se tuvo que hacer cargo de esto con el desendeudamiento histórico que realizó este gobernador, gracias a la presidenta de la Argentina, que permitió que la provincia de Entre Ríos firmara un convenio histórico de
especificar todas las deudas en más de 20 años. Eso nunca se había logrado y ahí la mayoría de las deudas eran deudas de otros gobiernos. Desafío a ver quién debía más plata. Y este gobierno no solo que no se endeuda, sino que construye y hace obras como nunca hizo ningún otro gobierno, señor presidente. Nada más. Gracias, señor diputado. Se va a poner a consideración en general, quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado, dejando en claro que por el inciso 25, artículo 122 de la Constitución, necesita 18 votos y esta presidencia vota en forma afirmativa. Artículo séptimo, aprobado. De la misma forma, queda claro que se superaron los 18 votos necesarios y esta presidencia vota en forma afirmativa. El artículo octavo, aprobado. El artículo noveno es de forma, queda aprobado, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. ¿Puede ser? Así lo manejamos que lo pidan orgánicamente.